inicio a la tercera unidad que requiere verse en la asignatura de teoría de la conducción. Justamente hablamos de la seguridad en la conducción. Bueno, lamentamos mucho no haber tenido el contacto con ustedes en el módulo 1 en la asignatura de educación vial. Algo ya habíamos visto de la conducción a la defensiva, de la conducción segura, pero bueno, en términos generales vamos a tratar de tratar estos temas con ustedes, ¿no? Y bueno, decir que el tema de la seguridad en la conducción justamente habla de que nosotros como conductores precisamente, porque compartimos la vía con otros usuarios, tenemos que aplicar las normas y criterios de seguridad con la finalidad justamente de salvaguardar lo que siempre se habla y se refiere en la educación vial, que es la seguridad vial, justamente la integridad de los usuarios viales, ¿no? Recordemos que compartimos la vía con conductores, compartimos la vía con peatones, compartimos la vía con ciclistas, motociclistas o con algún usuario que justamente haga uso y maniobre cualquier otro tipo de vehículo automotor, a tracción humana o a tracción mecánica. En este sentido, hablando justamente de la seguridad de la conducción, nosotros como a modo de introducción podríamos decir que lo llamamos al conjunto de medios, medidas, normas que también se constituyen como actitudes personales, cuyas en conjunto justamente buscan que el viaje que usted desarrolle, sea corto, sea largo, se desarrolle, se desenvuelve tal como usted la tenía planeado o estaba previsto. En este caso, nosotros entendemos por medio justamente su vehículo, la carretera, el camino, la calle, el combustible o carburante, las ruedas, los neumáticos y todo tipo de elementos justamente que competen o componen, en este caso podríamos decirlo con precisión, su vehículo. Por medidas, nosotros podemos decir que son justamente aquellas a los que en algún momento nos han inculcado erróneamente tener cierto temor, cierto recelo, porque justamente son aquellas disposiciones que disponen, ordenan justamente los organismos representantes del gobierno del Estado, digamos la jefatura de tránsito a nivel local, la Dirección de Movilidad y Transporte Terrestre del unidad municipal, la Agencia Nacional de Tránsito como órgano rector a nivel nacional, determinadas jefaturas, direcciones justamente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otras instituciones oficiales que por el momento no las recordamos, pero que son justamente aquellas que están encargadas de emitir las disposiciones y velar por el cumplimiento de las mismas. Asimismo, justamente hablamos de las normas que están muy ajenas a lo que comúnmente nosotros hemos tenido conocimiento, ¿no? Por el contrario, las normas justamente vienen o provienen de parte de nosotros como un conjunto de actitudes y conductas personales que por supuesto no están de obligado cumplimiento, pero que se han convertido en unas sanas costumbres, sanos hábitos, justamente prácticas que buscan basados en aquella experticia de aquellos técnicos en seguridad, justamente también las compañías fabricantes de vehículos. Por eso nosotros hemos hecho hincapié de que ustedes deben revisar el manual del automóvil y por supuesto por cuenta propia, ¿no? Nosotros también están basados incluso en la tradición oral, mayores a nosotros, padres, abuelos, etcétera, que ya han tenido la oportunidad y la posibilidad de conducir un vehículo, pues nos han aconsejado, dado la experiencia que ellos han mantenido. Sumados estos factores, como les decía, el medio, las medidas y las normas, nosotros justamente vamos a orientarnos hacia una conducción conocida como conducción a la defensiva y la que justa y precisamente nos va a llevar a obtener la seguridad en la conducción. Dicho esto, nosotros también tenemos que manifestar, por supuesto, que la conducción segura
se ha buscado como un medio de contrarrestar la inseguridad que se ha venido dando, porque cada año, lamentablemente, miles de personas en nuestro territorio ecuatoriano justamente mueren en un accidente automovilístico, ¿no? Es a diario. Usted abre un portal de una red social, un periódico digital, muy poco hoy en día lo que es un periódico impreso, o inclusive comentarios en las calles, en las ciudades, en cualquier lugar donde usted va, de la ocurrencia de algún siniestro automovilístico con consecuencias sumamente fatales, ¿no? Hay que reconocer esto de plano. Y lo que nos corresponde a nosotros como conductores profesionales, porque les había dicho anteriormente, se supone estamos capacitados para poder realizar este ejercicio de la profesión y por supuesto nos corresponde como responsabilidad intrínseca, podríamos decirlo, que tenemos que prevenir estos accidentes en el modo de conducir, ¿sí? Por lo tanto, para evitar aquello, algunas recomendaciones. Siempre nosotros recurrimos a una fuente de información, estudios de los expertos de seguridad. Obviamente podrían sugerir otros autores algunas otras variantes o variables o incluir, incrementar algunas de las cuales nosotros nos permitimos compartir con ustedes. Pero por supuesto, claro está, hay que hacer un pequeño análisis de lo conveniente o perjudicial que esto pudiera resultar, pero yo me atrevo a decir que estas pequeñas recomendaciones de seguridad justamente van a ayudar a mermar las posibilidades de una ocurrencia de un accidente automovilístico. Dicho esto, nosotros, como habíamos manifestado en temas anteriores, tenemos que asegurarnos de que nuestro vehículo se constituya en un elemento con seguridad y, por supuesto, que funcione correctamente. Nosotros también tenemos que utilizar el cinturón de seguridad, sugerir y de hecho exigir, diría yo la palabra, a los acompañantes que van con nosotros en nuestro vehículo y si nuestra familia también se compone de niños, que ellos justamente utilicen los asientos de seguridad, que son aquellos dispositivos que justamente se han fabricado siguiendo las normas eh, justamente adecuadas para brindarles seguridad en todo momento. Como les había manifestado, hay algo muy contrario a lo que es una condición segura, una condición a la defensiva, y eso lo conocemos nosotros como no conducir demasiado rápido, agresivamente. Un conductor agresivo es aquel que es conflictivo, un conductor agresivo es aquel que no respeta las señales de tránsito, un conductor agresivo es aquel que excede los límites de velocidad, es aquel que se cree con el derecho de uso de vía, sin tenerlo, por supuesto. Y finalmente, usted tiene que estar consciente de que para la conducción debe estar en condiciones físicas y mentales totalmente adecuadas y adaptadas a las exigencias que esto tiene y de no encontrarse en esas condiciones, es preferible no hacerlo. Salvedades para aquello o digamos condiciones que no deben ni siquiera pasarse por alto para considerar ponerse detrás del volante, combinar con la ingesta del alcohol, combinar con sustancias estupefacientes, estimulantes, combinar con el hecho de no haber dormido las horas adecuadas, cuando esté fatigado, sus exigencias laborales, estudiantiles, académicas, de todo índole personal, no pueden afectar el hecho de justamente y precisamente conducir. Así que la seguridad que nos corresponde a nosotros, porque ya veremos un dato estadístico también, significa estar pendiente de la seguridad de los otros, es decir, no pensar solamente en mí. Recuerden lo que les dije en un inicio, compartimos la vía con otros usuarios, ¿sí? Por lo tanto, al compartir la calle, una, una vía, una carretera con bicicletas, con motos, con peatones, es muy importante que nosotros tengamos muchísimo cuidado y prestemos demasiada atención en este sentido.
Por lo tanto, un conductor seguro justamente está pendiente precisamente de controlar los riesgos derivados para los vehículos y máquinas que justamente pueden circular por las vías de orden público. Es importante tener en cuenta aquellas cosas que nos permitimos decirlas anteriormente. Por ejemplo, usted tenía que hacer una revisión interna y externa de su vehículo. Recordemos esto. Antes de poner en marcha su vehículo, claro está. Recuerde regular el asiento, el volante, los espejos retrovisores, tanto el interior como los laterales. Realice una breve inspección visual del estado de sus neumáticos, de las luces. Por ejemplo, si usted presiona el pedal de freno, si se activa o se ilumina el respectivo faro que le corresponde, ¿no? Por otro lado, también asegúrese de que su parabrisas, asimismo los retrovisores, estén limpios, no estén con residuos de lodo, polvo, de alguna otra sustancia. Por lo tanto, recordemos que al conductor lo que le beneficia es precisamente una correcta visión de la vía, tanto lo que lleva adelante como lo que puede revisar en la parte posterior. Es imprescindible para que usted justamente obtenga, entre otros factores, no solamente es el único, una conducción segura. Y esto tengamos como una práctica habitual, conceptos muy básicos que no debe pasar por alto. ¿Sí? En la conducción, recordemos, todo cuenta. El mínimo de los detalles, justamente todo cuenta. Recordemos también otra cuestión. Nosotros tenemos a bien, a favor nuestro, justamente, cumplir normas de seguridad, ¿sí? Y para ello hay que tener un respeto adecuado por la señalización vial. Recuerden que no queda libre albedrío. Recuerden respetar los límites de velocidad. Recuerden tener una actitud preventiva, ser previsibles para el resto de los usuarios de las vías. Recuerden también extremar precauciones, sobre todo en condiciones adversas, ¿no? Hay condiciones, por ejemplo, como hoy, no sé si tuvieron la oportunidad de conocer en estas condiciones climatológicas una incesante caída de lluvia, ¿no? Muy persistente. Me parece que en la ciudad de Riobamba llovió durante todo el día, una larga jornada de precipitaciones y por supuesto ahí hay que guardar muchísimo cuidado. Por lo tanto, desde nuestra parte tenemos que decir que el cumplimiento de las normas de circulación es muy vital por parte de todos los conductores y justamente como profesionales del volante. No hay que, bajo ninguna circunstancia, dejar de respetar las señales viales, respetar los límites de velocidad, asegurarse justamente de llevar siempre cinturón de seguridad. Recuerden que esto es uno de los factores atenuantes en el tema de la evitación, podríamos decirlo, de justamente el causante de pérdidas mortales. Usted como conductor está y sabe y entiende y está consciente de que lo mejor es guardar una actitud preventiva a la hora de conducir. Esto es un factor, un escudo contra los accidentes. Es necesario justamente que su conducción se adapte al tipo de la vía. Hay varios tipos de vías, al tipo de condición climatológica. Hay ciertos tramos en los cuales usted está prohibido realizar cierto tipo de maniobras. Recuerde eso. Es muy importante también que usted extreme al máximo las precauciones justamente cuando realice las maniobras. Por lo tanto, es importante que al finalizar justamente nuestra jornada de trabajo, nuestra jornada de diaria, de rutina, al dirigirnos a la casa, nosotros podríamos llegar sin ningún tipo de novedades, porque tuvimos el mayor de los cuidados. Para una conducción segura también es muy importante y esencial que usted esté siempre atento a la conducción en todo momento. No sé si les dijeron, los causantes de un accidente de tránsito también son las distracciones. Recuerden, antes de echar en marcha su vehículo, tiene que justamente hacer el reglaje y el acomodamiento de todos los dispositivos que usted tiene a mano, ¿no? Hay algunas
reglitas también de seguridad a la conducción, que nosotros nos permitimos también compartirles a ustedes y como decíamos, ¿no? Siempre desde la maniobra más sencilla hasta la que a nuestro criterio podría considerarse que trae mayor capacidad o posibilidad de riesgo, nosotros tenemos que justamente guardar la regla de seguridad. ¿Cuál era? La regla RSM. Observar, advertir y finalmente ejecutar. Un vehículo, recordemos, es solamente una máquina que obedece las órdenes que nosotros le transmitimos de acuerdo a las decisiones, movimientos, lo que el cerebro suyo ha procesado, ¿sí? Por lo tanto, si usted tiene una alteración anímica, dado circunstancias externas que no podemos estar exentos de aquello, la vida está compuesta de muchas cosas buenas, positivas, y también de las malas, como podrían causarnos ira, agresividad, pequeños trastornos, usted no durmió el tiempo adecuado, no tuvo las horas de sueño, usted está con fatiga, usted combinó lamentablemente el consumo del alcohol con la conducción, son causas justamente que van a hacer perder el control y la seguridad que usted necesita para la conducción. Por lo tanto, nosotros influimos precisamente evitar estas razones o condiciones para que sea el mínimo riesgo de sufrir un accidente. No, recuerden que no solamente la consecuencia de un accidente la conlleva usted, muchas de las víctimas son terceras, totalmente inocentes, que ni siquiera saben de lo que se trató, o viceversa. Usted podría sufrir un accidente o siniestro porque en el sentido contrario, o el otro usuario de la vía fue un conductor que bebió alcohol, que tuvo sueño, fatiga al volante, se durmió al volante, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que recordar, y esta situación es muy importante. Nosotros tenemos, afortunadamente, nuestro vehículo que está equipado con una serie de elementos que le permiten justamente adelantarse, observar la situación antes de realizar alguna maniobra y los tienen que utilizar. Ellos se trataban de los espejos retrovisores, muy importantes como un dispositivo de seguridad, tanto los laterales como el interior, por lo que usted antes de realizar una maniobra debe observar a través de los mismos y la situación de circulación si es positiva o, como les decíamos como recomendación, desechar la maniobra, ¿no? Usted además tiene que ser un conductor seguro, conductor preventivo, advertir su maniobra. El mejor conductor no es aquel que es aparentemente hábil para realizar una maniobra, para salirse de las condiciones más difíciles. No, usted tiene que ser totalmente previsible en la maniobra. La maniobra que usted pretende realizar tiene que ser advertida con antelación, utilizando las luces de intermitentes, de direccionales, y que el resto de los usuarios sepan lo que usted va a hacer. Eso es una conducción segura. Y justamente como consejos para lograr una conducción segura, nosotros tenemos que decir que lo mejor es ser un conductor a la defensiva. Y bueno, ¿cómo logramos ser un conductor a la defensiva? Probablemente es un tema que ustedes todavía no lo dominan en lo teórico, probablemente sí les dijeron, y bueno, vamos a recordarlo. Nosotros justamente partiendo como una premisa, sabemos que cada vez nuestro tránsito, nuestro tráfico, el parque automotor justamente va creciendo, sí, y tenemos justamente un tránsito congestionado, estamos también rodeados de otros usuarios, de otros vehículos. Lamentablemente tenemos también peatones, no todos son conscientes de lo que realizan, sus funciones, sus roles, y por lo tanto hay un dato muy importante que recordar y reconocer. Lamentablemente los accidentes de automóviles justamente se presentan por factores humanos. ¿Y quién está a cargo de una máquina, de un vehículo? Somos nosotros. Por lo tanto, conducir un vehículo lamentablemente conlleva el 90% al factor de incidencia o de ocurrencia de accidente automovilístico. Por lo tanto, hago hincapié en esta recomendación. Usted debe conducir en condiciones óptimas físicas y mentales. Tiene que estar atento a lo que va a suceder a su alrededor. Por lo tanto, usted
al conducir cualquier tipo de vehículo, siempre tenga en cuenta algunos factores que le van a ayudar a prevenir los accidentes. Por ejemplo, el conductor defensivo es el que menos se va a exponer a los incidentes con otros vehículos, peatones, elementos fijos que están ahí, porque tiene una habilidad que eso la adquiere con la práctica y con el tiempo. Se va a anticipar y va a reaccionar de manera correcta a una situación inesperada. Por ejemplo, dijimos anteriormente, las normas de tránsito están para cumplirlas. Por lo tanto, el conductor defensivo cumple y respeta las mismas, ¿no? Conduce siempre a una velocidad permitida, no excede los límites. Tiene una distancia de seguimiento apropiada con el vehículo que le antecede. Usa siempre cinturón de seguridad y, por supuesto, también solicita a sus acompañantes que lo utilicen. ¿Sí? Adopta una actitud amable hacia los otros usuarios, aunque nos moleste la manera en que algunos conductores lo hacen. Sí causa un poquito de molestia, pero es lo mejor evitar estar en ese escenario, ¿no? Es mucho mejor evitar una discusión, algún incidente, que justamente podría ser mucho mayor, lamentable, la consecuencia negativa que lo que aparentemente pudo representar el siniestro, ¿no? Intenta también reconocer el peligro, tiene sentido este de anticipación, piensa justamente en lo que podría pasar, qué maniobras pueden realizar aquellos conductores que están a su alrededor, tanto los que van delante, los que le siguen, por supuesto, los que vienen en sentido contrario. Siempre para realizar un viaje planifica el recorrido con anticipación, toma las medidas preventivas con antelación, las adecuadas, por supuesto, está alerta para poder reaccionar a tiempo ante un imprevisto, sus reflejos están frescos, su salud mental y física está adecuada, siempre está en condiciones, ¿no? No lo hace si está con sueño o, por supuesto, dado también alguna enfermedad, alguna patología específica, usted consume algún medicamento que tiene un efecto secundario. Algunas personas prefieren justamente evitar estar detrás del volante, ¿no? Lo que es peor, no beba alcohol, no es adecuado. Por lo tanto, usted ingresa en una dimensión, podríamos decir, totalmente alterada de lo que es la realidad. Cambia la capacidad de visión, cambia la capacidad de reflejos. No hay una percepción del entorno que usted tiene. Adicionalmente, también recordemos que a través de la ley de tránsito y también el COIF en nuestro país, lamentablemente son sujetos a aquellos conductores que están en estos efectos del alcohol, no efectúa maniobras peligrosas, puede ser causante de un accidente, probablemente lo más leve sería las lesiones y lo que es peor, pérdidas fatales. Siempre esté pendiente también de lo que es las modificaciones que sufre la ley de tránsito, esté pendiente de aquello, no tenga distracciones, preste atención a las maniobras de los otros conductores, revise regularmente, esto es muy importante, revise regularmente su vehículo, asegúrese de que este esté funcionando en perfectas condiciones mecánicas, así como usted está en perfecto estado físico y mental, su vehículo también debe estar en lo mismo, ¿no? Es una sintonía entre ambos elementos que conforman justamente la conducción. Deje un espacio lateral al conductor de una bicicleta de por lo menos 1.50 metros, ¿no? Detenga su vehículo, también descienda en lugares aptos para poder hacerlo, anticipe las maniobras que usted va a realizar para no generar ningún peligro sobre los otros usuarios de las vías. Y por supuesto, lo que nosotros dijimos en la unidad anterior, lo que son las maniobras. Las maniobras tienen que ser totalmente seguras. Otro de los aspectos que usted debe considerar justamente son conducir bajo condiciones climatológicas favorables. En caso de no encontrarlos, es preferible no poder hacerlo, ¿no? Tome las medidas preventivas del caso, mantenga siempre la distancia de seguridad debida, tenga las horas adecuadas de sueño, justamente utilice cinturón de seguridad,
no utilice teléfono móvil o celular o algún otro dispositivo, justamente cuide o justamente guarde estas precauciones como una norma adicional de seguridad. Y por supuesto, también hay algunos hábitos o conocidas como medidas de seguridad para conducir bien. En las últimas décadas, justamente el tráfico, como les decía, en las calles y carreteras en el Ecuador han aumentado vertiginosamente, ¿no? En los últimos, no digamos más, 20 años por lo menos, ha incrementado nuestro parque automotor no menos de 60%, pero también ha crecido el número de accidentes de tránsito, porque muchos no sabemos conducir bien. Por lo tanto, no perdamos nosotros la atención en la conducción, aprendamos a conducir bien para evitar accidentes. Y acá nosotros nos permitimos mostrarles y ponerles a consideración también, por lo menos, como les digo, 5. Podrían haber más hábitos para conducir bien, ¿no? Por ejemplo, utilizar el teléfono celular mientras usted conduce, mirarse al espejo, abrir la secreta o guantera, ¿cómo se llama? Para buscar algo. Utilizar constantemente el GPS, dándole nuevas direcciones. Cuando usted come o fuma mientras está al volante. Si usted frena bruscamente, todos estos dichos anteriormente son malos hábitos que debemos justamente evitarlos, porque estos son incidentes para causantes de accidentes. Por lo tanto, para algunas personas puede ser difícil de erradicar, pero nosotros nos encontramos con otro escenario. Ustedes son conductores nobles en los cuales están justamente adquiriendo los buenos hábitos. Y estos, por ejemplo, son tomar el control de su vehículo. ¿Qué significa esto? Seguir una serie de acciones dirigidas a comprobar si todo está funcionando correctamente. Recuerden, revisión interna y externa previa a la puesta en marcha de su motor. Como por ejemplo, ajustar el asiento, vaya cómodo, póngase cinturón de seguridad, compruebe la orientación del espejo, verifique que las luces estén funcionando. Otra, mantenga la concentración. ¿Qué significa estar concentrado en la conducción? Es ser capaces de mantener su atención en la carretera, en la calle, en la vía, aun cuando existan estímulos a su alrededor que justamente le van a distraer. Un buen ejercicio, un buen ejercicio para usted como conductor, y eso lo van a comprobar justamente cuando estén en la práctica de conducción, justamente será pedirle a un conductor experto que comente cómo califica su forma de conducir mientras está al volante. Hay algunos errores que nosotros obviamente no los vemos. Como dicen, cuando se mira de al frente, cuando se mira de afuera, se ve mucho mejor el panorama. Así que permitamos que otros conductores, probablemente con mayor experiencia, probablemente personas de confianza de nuestro círculo, se permitan justamente criticar u observar la manera en que lo hacemos, ¿no? Anticipe los movimientos viales. ¿Esto qué significa? Que usted va a conducir de forma defensiva, va a imaginar los posibles movimientos de los otros conductores, como les decía, ¿no? A veces es importante tomar un contacto visual con el conductor que va a lado suyo, con el conductor que viene en sentido contrario, porque de cierta manera puede saber qué es lo que va a realizar, ¿no? Y también darse cuenta si ese conductor también viene con efectos medio raros, con alguna expresión en su rostro un poquito anómalo y que le podría hacer evitar alguna situación. Otra de las recomendaciones para adquirir buenos hábitos en la conducción, respetar las reglas. Siempre es importante. Las señales viales no son justamente para el criterio de libre albedrío del conductor o de los usuarios. Son justamente un llamado a la acción. Una vez que usted identifica, que de hecho creemos nosotros que así es, conoce cada señal vial y el comportamiento que éste le exige a usted como tal, sea reglamentario, informativo, preventivo, usted va a acostumbrarse a obedecerlos de forma de que esto se va a hacer automático con el paso del tiempo. En una situación de emergencia, que ya veremos con una respectiva ampliación
con la dedicación que se merece, usted tiene que mantener la calma, ¿sí? Esta se contagia. Si usted sobre todo va acompañado, sus pasajeros, su familia, se va a percatar de aquello y va a estar intranquilo, inquieto y el panorama en una emergencia va a ser mucho más complicado de lo que podría parecer. No sea impaciente, no sea intolerante, por cuanto esto va a llevar justamente a que usted no pueda, no pueda superar, por ejemplo, los límites de velocidad o va a hacer maniobras peligrosas en condiciones inadecuadas, justamente por ende, recuerde que conducir bien es esencial aprender a dominarse primeramente y mantener la calma ante cualquier situación o eventualidad que podría darse como consecuencia de aquello, ¿no? Antes de llegar al último punto que guarda con el tema de las tecnologías, hay algunas normas o medidas para conducir más seguro. Ustedes no solamente tienen o deberían crear una serie de hábitos que por supuesto con la reiteración, con la repetición, con la práctica permanente son o van a representar mucha facilidad, sino que también debe crear una serie de medidas de seguridad que usted se impone respetarlas. Por ejemplo, usted no debe conducir si no ha descansado el tiempo suficiente o no se siente bien de salud. ¿Cuántas son las horas adecuadas de sueño? 8. No, no debe ponerse al volante después de haber comido mucho o haber ingerido alcohol. La comida pesada puede causar somnolencia. El alcohol justamente provoca que sus reflejos no estén frescos y por supuesto no va a reaccionar con la inmediatez que se requiere. No se distraiga, es decir, no utilice el celular mientras conduce, no fume tampoco, ¿no? Y no coma en su vehículo. Mantenga la distancia de seguridad respecto al vehículo que le antecede a usted y anticipe a los demás usuarios para que también lo hagan. Preste atención particular en épocas de invierno sobre todo, porque acá tenemos neblina, tenemos lluvia actualmente, por lo tanto, recordemos que ante estas situaciones climatológicas adversas, lo que recomiendan los especialistas es que usted reduzca la velocidad, no sobrepase los límites establecidos para cierto perímetro, zona urbana, 50 kilómetros por hora. Les habíamos manifestado también que era recomendable que lo haga a unos más o menos 5 kilómetros como un margen de seguridad. No conduzca de forma peligrosa, no adelante otros vehículos en condiciones de escasa visibilidad. Es una posibilidad inminente de un accidente. Siempre señale el cambio de carril de dirección o de otra maniobra mediante las luces intermitentes. No lleve el volumen de su música, de su estéreo, de su gusto personal. Nadie prohíbe que escuche su música preferida, pero no lleve demasiado alto. ¿Por qué? Porque usted no va a escuchar los ruidos provenientes de lo exterior y tampoco los ruidos provenientes de su propio vehículo. Respete las leyes de tránsito, respete la ley, respete el Código Integral Penal. Sobre todo, tenga mucho cuidado que las seguridades o señales viales no están allí para hacerle caso omiso, están allí para cumplirlas. Por ejemplo, digamos, señales luminosas, semáforos y los pasos de peatones, que es una zona de seguridad precisamente para estos usuarios de las vías. Y bueno, hemos llegado a este punto que es el tema de las tecnologías que mejoran la seguridad. Primero hay que partir de un tema, una premisa. Nosotros podríamos estar en la capacidad de acceder de acuerdo a nuestra capacidad monetaria para tener un vehículo de alta gama equipado con los mejores elementos de seguridad. Pero si así se sucediera, si ese fuese el caso, ninguna tecnología, ¿sí? Que es un colchón, podríamos decirlo prácticamente, no va a sustituir la pericia, la experticia, la experiencia del conductor, el buen criterio del conductor. Por lo tanto,
Hay que reconocer que la seguridad en la conducción es un motivo principal y fundamental por el cual usted, en primer lugar, tiene que llevar a su taller de confianza el mismo para que hagan una revisión permanente, rutinaria. Es preferible y recomendable realizar un mantenimiento preventivo en lugar de un mantenimiento correctivo. ¿Sí? Por lo tanto, también es importante en el tema de la tecnología conocer qué herramientas o qué bondades tiene su vehículo, con qué nuevas innovaciones está equipado. Sí, recordemos que es un lugar que debe convertirse en confortable, por así decirlo. Sí, tenemos que dotarlo de las mejores posibilidades para nuestra seguridad, pero es decir, nosotros tenemos como hábito una conducción segura, llevamos el respeto hacia las normativas, hacia lo que nos indican eh, respecto de mantenimiento, respecto de funcionamiento de cualquier sistema del cual esté equipado su vehículo. Como les dije, ninguna tecnología va a sustituir la habilidad del conductor. Por lo tanto, siempre usted vaya, acuda a un taller de confianza para que haya una revisión, mantenimiento de todos los elementos que van a incidir en la seguridad del vehículo. Además, tenga en cuenta qué tan hábil es usted o resulta para la maniobrabilidad de todo este tipo de tecnologías, ¿no? Hay algunos que tienen, por ejemplo, se me ocurre el frenado de emergencia. Tenemos también lo que es la visibilidad de los ángulos muertos. Tenemos también lo que es el tema de justamente se me va. El asistente para el trazado de caminos, para el trazado de carril, etcétera. Pero como yo les digo, ¿no? Hay algunas novedades, innovaciones que por el momento todavía no tenemos en nuestro territorio. Por lo tanto, es una premisa, pero más que una premisa, una obligación para usted como conductor o como conductora, tener siempre en cuenta cuáles son los hábitos que debe ponerlos en práctica. Es decir, usted por suerte ha tenido o adquirido la capacidad justamente motriz de tener el control de todos los mandos, dispositivos, elementos y saber y conocer todos y cada uno de los sistemas y elementos que componen su vehículo. Por lo tanto, una recomendación para una conducción segura y por supuesto responsable, justamente está basada en algún tema que resulta un poco complicado, conflictivo y penoso, ¿no? Asimilarlo. Hay muchas altas cifras de accidentes de tránsito que nos recuerdan a nosotros lamentablemente que estamos expuestos al peligro, ¿sí? Y por lo tanto estamos ocupados justamente en el respeto a las medidas de seguridad vial antes, durante y después precisamente de haber conducido su vehículo. ¿Sí? Por lo tanto, usted tiene que adoptar obligatoriamente una posición de manejo que le permita alcanzar todos los mandos. Tiene que justamente mantener su volante con ambas manos. Tiene que ubicar bien los espejos retrovisores. Debe mantener una distancia de seguridad adecuada. Debe justamente evitar algún tipo de conflicto con otro conductor violento. Debe conocer las bondades y limitaciones de su vehículo. Recuerden, no todos tenemos la capacidad adquisitiva de llegar a tener un vehículo con prestaciones, implementaciones, innovaciones de tecnología, de seguridad. Por lo tanto, no hay nada mejor que sustituir a un buen conductor. Lleve una velocidad prudente, respete a los demás usuarios de las vías, bríndele periódicamente un mantenimiento preventivo a su vehículo, respete las señales de tránsito y, por supuesto, evite la distracción. Si usted ha considerado por lo menos el 90% de todas estas recomendaciones, y podrían haber más, usted podría considerarse no menos que un conductor totalmente seguro. Por lo tanto, nosotros confiamos en su habilidad, en su criterio de raciocinio, en su
diagnóstico justamente de lo que es la realidad, las consecuencias, los efectos, los riesgos, nosotros podríamos decir que usted está capacitado justamente para conducir un vehículo en las condiciones de seguridad, no solamente para usted, sino y afortunadamente para terceras personas que, como les dije, muchas de las ocasiones estos son víctimas fatales de alguna ocurrencia de accidentes en los cuales justamente nada tienen que ver, nada tienen como relación con las ocurrencias y las razones de un accidente de tránsito. Así que recordemos lo que iniciamos en esta presentación, que la seguridad en la conducción justamente era la aplicación de las normas y de criterios con la finalidad de salvaguardar la integridad de todos los usuarios viales, ¿no? Eso justamente es la seguridad